Desde esta cátedra hacemos actividades que van en beneficio de la cultura indígena del Salvador, ¿verdad? Que aún existe cultura indígena, ¿verdad? Pueblos originarios. Y esos pueblos originarios en ocasiones, pues, son invisibilizados aún por el mismo Estado, ¿verdad? Entonces, la universidad, dentro de sus políticas de responsabilidad social, tiene algunas cátedras. Y una de las cátedras es para abordar temáticas, ¿verdad?, de interés de la sociedad, en este caso de la sociedad estudiantil. Y para esos fines se crea, pues, la Cátedra Indígena Náhuatl. Y acá ustedes encuentran un mensaje precisamente en lengua náhuatl. Y el mensaje nos dice: Yectunan Palnesihuametzalis, feliz día de la mujer indígena. Yectunan Palnesihuametzali, feliz día de la mujer indígena, ¿verdad? Y pues con este saludo le decimos a la comunidad universitaria, ¿verdad?, que la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Idiomas y la Cátedra de Náhuatl les invita pues a esta actividad, que primero Dios la podamos realizar, porque no sé qué sucedió, pero aparecía que estaba borrado el enlace. Pero bueno, esta actividad se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, cuyo origen histórico de esta conmemoración se centra en el accionar de una mujer indígena boliviana, quien fue férrea defensora de los derechos de los pueblos indígenas y de la cultura aymara. Fue una mujer empoderada, quien con su vida desafió a los sectores de poder en Bolivia y fue asesinada, ¿verdad?, por el ejército de Bolivia el 5 de septiembre de 1782, por lo que en el año de 1983, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América Latina, se estableció la fecha de su asesinato, que fue el 5 de septiembre de 1782, como ya lo mencioné, como el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. ¿Con qué propósito? Precisamente con el propósito de que esta fecha no se borre de la memoria colectiva de los pueblos originarios y también de la sociedad en general, y se valore la dignidad humana de las mujeres indígenas de cada país, principalmente latinoamericano en nuestro caso, ¿verdad? Y en este contexto, pues queremos hacer referencia a la relevancia que tiene en la educación universitaria la interculturalidad, esa que se enmarca, pues, en un enfoque educativo basado en el respeto y la valoración de la diversidad, la cultura, a la cultura de origen, el respeto a la diversidad y a la cultura de origen o de pueblos originarios. Y también este tema basa su proceso de reivindicación en más de un artículo de la Constitución, en este caso de la Constitución del Salvador, en el artículo 11, que dice: el Estado garantizará a los pueblos indígenas y a los grupos étnico-lingüísticos el derecho a conservar, enriquecer y difundir su cultura, su identidad y su patrimonio cultural, así como a producir nuevos conocimientos a partir de sabidurías ancestrales y de los acervos contemporáneos. Es en este sentido, pues, que hemos invitado esta mañana al distinguido conferenciante, doctor Oscar Hugo López, ex director de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media en Guatemala, ex ministro de Educación también de la República de Guatemala y actualmente es director del Instituto de Investigaciones Educativas de EFEM, que es la Escuela de Formación de Profesores de Educación Media, ¿verdad? Siempre en Guatemala, para que nos acompañe y nos comparta la conferencia El valor del enfoque intercultural en la educación superior. Lecciones desde una experiencia práctica precisamente en Guatemala, ¿verdad? Entonces, en realidad, jóvenes, no sé si en este momento se encuentra con nosotros ya el doctor o si hemos tenido inconvenientes de conexión.
Sí. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Mucho gusto. Ha costado mucho la conexión. Sí, doctor. Ya yo lo presenté, ya presenté los detalles de la conferencia. Yo sé que ya tenemos poco tiempo, doctor, pero en la medida de lo posible, sí, yo a ellos ya les mostré acá la idea, ¿verdad? De la cátedra. Acá lo presenté a usted, doctor. Acá estoy. Muchas gracias, doctora. Sí, muy amable. ya lo presenté ante los jóvenes estudiantes y les comenté de que usted actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Educativas de la Escuela de Formación de Profesores en Educación Media, ¿verdad? En Guatemala. Así es. Pues ya los estudiantes tuvieron un poquito de acceso a estas otras imágenes que les mostré acá, ¿verdad? De mujeres indígenas de acá de El Salvador y pues interactuando ahí, acá en la universidad. Entonces, ya más o menos están enmarcados. Así que, doctor, en estos minutos pues que nos ocupan, le dejo el escenario a la orden, doctor. Muchas gracias y Muchas bienvenido. gracias. Muchas gracias, doctora. Qué pena con los problemas técnicos. Ahora que estaba intentando ingresar, veo que hay muchos estudiantes también con deseo de ingresar y han tenido dificultades. Esperamos que en el transcurso de los minutos podamos lograr conectarnos todos los interesados y poder reflexionar en la mañana de hoy sobre un tema muy importante como lo es la interculturalidad en la educación superior. Un tema que se convierte en básico, en elemental para todos aquellos que tenemos la oportunidad, ya sea ahora o la tuvimos antes, de cursar estudios superiores. Se entiende que los estudios superiores son una formación elevada que nos permiten tener una visión diferente del mundo, de sus relaciones, de la producción de conocimiento, de muchos aspectos claves en la sociedad y obviamente las relaciones sociales entre los miembros de la sociedad son fundamentales para lograr hacer una sociedad digna, respetable, una sociedad con una forma de actuar adecuada. Quiero agradecer de manera especial la invitación que me han cursado nuevamente para estar en la Universidad Tecnológica de El Salvador. He estado ya en 2 ocasiones, en una físicamente, aprovechando la invitación que me hiciera la doctora Morena Guadalupe Magaña. Estuve conversando de forma personal sobre un tema relacionado más o menos a lo que hoy vamos a hablar. También tuve la oportunidad de compartir con ustedes un tema en ocasión al festejo del Día del Maestro. Y hoy quisiera abordar el tema de la educación superior y la interculturalidad, y más que eso también compartir alguna lección práctica, alguna experiencia vivida a nivel de nuestra 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, le decía a la doctora Magaña que cuánto gusto será en algún momento más adelante poder hacer un intercambio personal de manera que podamos hacer un taller y de esa cuenta profundizar en la temática que nos ocupa. No es un tema para 1 hora, para 45 minutos. Sinceramente es un tema que nos debe llevar a un profundo nivel de reflexión y para eso se necesita tiempo. De manera que espero que esta sea solo una primera etapa, un primer conversatorio sobre el tema y que podamos darle continuidad ya sea en forma presencial
o nuevamente en el medio virtual como lo estamos haciendo ahora, y a partir de ahí entrar a una reflexión más profunda sobre el tema que nos ocupa. De manera que permítanme compartir pantalla para entrar en materia de forma directa. Me cuentan si ya ustedes pueden observar lo que estamos por compartir. ¿Lo pueden observar? Aún no, doctor. Aún no. ¿Ya la Ahora ya pueden se observar? veía, sí se ¿Ahí? veía, pero dejó de observarse. ¿Ahora? Ahora sí, doctor, muy Ah, va. bien, Perfecto. perfecto. Solo le Muy bien. damos a ampliar acá en el... Vamos a ampliarla ahora. Muy bien. Bueno, creo que ahí ya pueden Perfecto, observar perfecto. ustedes de forma completa en su pantalla. Sí. He denominado a la temática el enfoque intercultural en la educación superior. Y como un subtema a esa temática principal, he denominado lecciones desde una experiencia práctica. Mi nombre es Óscar Hugo López y soy director del Instituto de Investigaciones Educativas de la Escuela de Formación de Profesores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y la ocasión por la cual hoy estoy con ustedes es en virtud que el 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Este día, como ya entiendo, han hablado un poco acerca de su instauración, fue creado para rendir un homenaje a las mujeres indígenas y esto fue creado en 1983 en una actividad muy especial que se realizó en aquella época, el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, en conmemoración a la vida de una mujer muy importante para Bolivia, que es doña Bartolina Sisa, que fue asesinada en 1782 y era una persona que luchaba fervientemente en favor de su pueblo. Fue asesinada y evidentemente se recogió toda su historia, todo su trabajo para poderlo reconocer y valorar y se determinó un 5 de septiembre, que fue el día en que la mataron, como el Día Internacional de la Mujer Indígena. Evidentemente el papel de la mujer indígena es sumamente importante. Es igual que la mujer en general, un bastión fundamental para mantener y defender la identidad. En cualquier sociedad, las mujeres ayudan enormemente, son fundamentales en la educación de sus hijos, en la formación de valores, de principios, en el aprendizaje del idioma, son las grandes primeras educadoras de la casa y siguen siendo las educadoras por siempre. De manera que en honor a ese contexto tan importante, a ese día, es que hoy estamos acá reunidos. Y quisiera empezar por una pregunta
y cada uno desde su contexto podrá tener una respuesta. No necesariamente la vamos a compartir, pero así como la historia se divide en un antes y después de Cristo. Ustedes cuando leemos historia, siempre vamos a encontrar el antes de Cristo y después de Cristo. También tenemos otro momento muy importante para nuestro mundo y para nuestro continente americano particularmente, y es ese momento de 1492, cuando vino la ocupación, la conquista o el descubrimiento, como típicamente se nos presenta, y hay un antes de esa fecha, de ese 12 de octubre de 1492, y un después de esa fecha. Y creo que es sumamente importante que lo tengamos en mente, que lo tengamos claro. Antes de 1492, haciendo una mirada muy simple de ese momento, tendríamos que preguntarnos si había algo importante en estas tierras de América antes de esa fecha. Esta es una pregunta muy importante para la reflexión que cada uno tiene que hacer con lo que ha leído, con lo que le han contado, con lo que ha estudiado en función de su formación. ¿Habría algo importante en la medicina, en la matemática, en la construcción, en la agricultura, en la gastronomía, en la astronomía, entre muchas otras cosas? Nos debemos de preguntar eso. Y hay respuestas muy, pero muy importantes cuando vemos, por ejemplo, esas grandes construcciones que se hicieron en México, en Centroamérica, en Perú, los incas, los mayas, los aztecas, todas esas civilizaciones que habitaron estas tierras antes de 1492, que enfrentaron ese momento de la ocupación, de la conquista y el descubrimiento, y que tuvieron que defender su territorio durante toda esa época. Esas grandes construcciones no fueron posibles si no había cálculo. La vida no fue posible si no había agricultura, si no había gastronomía. La medicina que se usaba, los implantes dentales, los tratamientos de medicina tradicional, que en muchos casos todavía perdura. La pregunta, además de qué había en eso, será, ¿era algo avanzado? ¿Era algo limitado o algo medio? Independientemente de eso, ya había un gran nivel de desarrollo en esos tiempos en nuestro país, en nuestro continente. Sin embargo, y aquí quiero empezar a generar alguna discusión también sobre otro término. La palabra interculturalidad se convierte en un término que ha generado confusión. Parece que se refiere solo a los pueblos originarios y afrodescendientes. Es decir, cuando hablamos de interculturalidad, nos vamos a la idea de que estamos refiriéndonos a los indígenas y tomamos también como parte de la inclusión a los afrodescendientes. Eso es un poco lo que nos lleva esta reflexión. También, en algunos casos, pareciera que estamos hablando de los idiomas originarios, de los idiomas nativos. En otros casos también empezamos a pensar en el folclore, en las tradiciones y en las costumbres de los pueblos de esas épocas. También hay otras formas de entenderlo, pero quisiera ir generando esa discusión o esa reflexión en cada uno de ustedes. Por lo tanto, cuando hablamos de interculturalidad, pareciera que esa palabrita va dirigida a formar a los indígenas, a formar a los afrodescendientes, o a formar a los mestizos que viven lejos en las orillas, en las poblaciones rurales, pero menos, es decir,
no tanto se asocia la interculturalidad con los mestizos. Y en algunos casos creemos que debe de involucrar a todos. Y así debe de ser. Cuando hablamos de interculturalidad, no nos estamos refiriendo solo a los indígenas, a los afrodescendientes, a los idiomas, al folclore, a esos elementos de tradición y de cultura de nuestros pueblos ancestrales, sino nos estamos refiriendo a todos y a todo. Hay algunos factores asociados a la necesidad de una interculturalidad plena en nuestras sociedades. Y permítanme con bastante respeto referirme a la sociedad que yo conozco, la nuestra, a nuestro país centroamericano que es Guatemala. Ustedes podrán hacer reflexiones acerca de si esto que estoy hablando también se presenta en su sociedad, en su grupo, en su familia, en su sociedad ampliada o en su pueblo, en su comunidad. Pero regularmente necesitamos una interculturalidad plena en función de las características que nuestra sociedad actualmente presenta. Somos una sociedad muy excluyente. Seguimos siendo una sociedad racista. Y como bien lo dicen algunos autores muy estudiosos del tema, seguimos siendo una sociedad eurocentrista. Es decir, nuestro punto de referencia sigue siendo Europa. La España que vino a estas tierras a través del conquistador, del descubridor o del ocupador de estas tierras, vino y nos trajo como referencia que el modelo racional, el modelo moderno, el mejor modelo era el de allá. Y nos quedó impregnado en la mente, en la conducta, en el sistema socioeducativo y general. Y en ese marco, nuestra sociedad se convierte en una sociedad en donde hay una supremacía de unos sobre otros, a partir de la raza, a partir del color de la piel, los blancos sobre los no muy blancos, sobre los morenos, entre otros. Y con ello nos trae un modelo de desarrollo impuesto. El desarrollo, el modelo referente de desarrollo es el eurocentrista. La estructura, la ciudad, el funcionamiento, todo eso en función de la referencia que nos trajeron. ¿Y cuáles son esos orígenes? Escúchese bien, esos orígenes de nuestras relaciones interculturales. Hay dos expresiones que quisiera que quedaran en la reflexión de ustedes. El colonialismo y la colonialidad. En primer lugar, el colonialismo, planteado como el resultado de la colonización. Y el colonialismo es definido como un régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo. Así lo plantea la Real Academia Española y hemos traído estos conceptos del trabajo de Peña, un trabajo doctoral interesante que nos permite generar esa reflexión. Nos plantea entonces el hecho de que el colonialismo, repito, es un régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo. Ustedes podrán sacar sus conclusiones a partir de lo que sucedió cuando hubo la colonización, cuando hubo ese proceso en donde el descubrimiento, la ocupación, la conquista, todos esos términos que se usan y que pues son motivo de mucha reflexión. Pero además de ese momento del colonialismo, esa etapa, esa circunstancia, viene la colonialidad y es producto, este segundo término, del colonialismo suscitado en América y especialmente en América Latina
Y la colonialidad es el modelo de dominación fundamentado en la categoría de raza y que se convierte en el eje constitutivo del poder capitalista. Aquí se mezcla una expresión muy importante y es la de la raza. Nos dejaron impregnado no solo el control que tenían con el régimen político y económico en donde se explotó estos territorios, sino que también nos dejaron el concepto de que el blanco era el que debía de ser el referente de dominio y de poder en estas regiones. Obviamente, estos son temas que estoy planteando de manera muy breve. Hay mucho que hablar sobre el tema, pero solo como referencia para entrar a entender la interculturalidad. Los grandes factores que se convirtieron en distintivos y marcadores del colonialismo son la superioridad de quien conquista en primer lugar. El que conquista se convierte en el que controla, en el que tiene poder y en el dueño del territorio. En segundo lugar, la idea de raza superior. Se trajo el referente de que había una raza superior, moderna, desarrollada, una raza que debía tener el poder y el control. Y esa raza se convirtió en la raza de supremacía. Y también vino el otro elemento fundamental en ese factor como distintivo, y es el trabajo como explotación. El concepto de cómo se iban a hacer esas relaciones de producción basada en el capitalismo, obviamente para ese beneficio, pero en una explotación total. ¿Cuáles fueron algunos elementos que se impusieron durante el colonialismo? Se impone un pensamiento, una forma de ver el mundo, una cosmovisión traída, una cosmovisión foránea, en donde hay un poder y una dominación. No es un intercambio respetuoso, un intercambio con relaciones agradables, con relaciones de inclusión, sino es un poder, una relación de dominación con un poder, con un pensamiento de autoridad. Además, se deja clara la idea de desarrollo, de modernidad y de avance. Y para ese modelo de desarrollo, avance y modernidad, se plantea Europa como la referencia. Por eso se dice que todavía nosotros, en nuestros sistemas, y particularmente en los sistemas educativos de educación en todos los niveles y superior, no digamos, hay una referencia todavía eurocéntrica. La referencia de ese desarrollo hace que se impregnen en la sociedad algunas categorías. Oigan bien, esto es sumamente importante. Quijano lo plantea de la siguiente manera. Una categoría de seres superiores versus los seres inferiores. Es decir, hay seres superiores por raza, por poder, por dominación, por de dónde son. Hay seres racionales y seres irracionales. Seres civilizados y seres primitivos, y seres modernos y seres tradicionales. De esa concepción, vean ustedes cómo se genera una sociedad en donde unos ven por encima del otro, que lo ven inferior, que lo ven irracional, que lo ven primitivo, que lo ven tradicional, y ellos, y esa gente se veía como civilizado, superior, racional y moderno. Ese modelo colonial ha tenido implicaciones en el mundo, en todo el mundo, y esas implicaciones van en muchos ámbitos. Y como ya lo mencioné antes, el color de la piel se convierte en el punto de partida. Ya mencionamos cómo esa dominación de ese color de la piel, de los ojos, del aspecto físico, era el que generaba cierto grado de autoridad. La dinámica laboral centrada en la explotación es otro elemento que tuvo implicaciones a nivel mundial. La definición de roles de género,
el hombre hace esto, la mujer hace lo otro. Es decir, una definición muy clara de superioridad del hombre ante la mujer. Y eso nos deja una escuela, digamos, a este llamado nuevo mundo. Y en algunos casos, ustedes habrán oído, los países en desarrollo o subdesarrollados, como en algunos casos se nos hace ver. Se construye la idea de racionalidad, es decir, lo racional es lo que viene de la gente que tiene un color de piel distinto, que es dominante, que tiene la autoridad y quienes tienen el control de todo. Y se desvaloriza lo local, los saberes, los idiomas locales, las costumbres y las tradiciones. Eso no se ve como importante, eso se ve como folclore, como mera costumbre y tradición que no tiene un valor, más que en algunos casos, y ya pues, muchos tenemos esa experiencia de ver cómo se folcloriza para las fiestas, para los momentos, pues la gente aún con una condición opuesta o de superioridad usa el folclore como una parte tradicional. Y lo propio es clasificado como inferior, como mitos, como folclore o como supersticiones. Y esto cada uno puede ir haciendo la reflexión sobre ello. En estas etapas muy rápidas de la colonialidad, podemos encontrar que había la idea, nos trasladaron la idea de que nos venían a salvar. Y nos venían con esa idea de salvación con muchos elementos asociados con eso, la misma condición de la religión, la idea de progreso, es decir, nosotros como estábamos incivilizados, como éramos inferiores, tenían que buscar la forma de cómo llevarnos al progreso, de cómo desarrollarnos, de cómo modernizarnos y de cómo hacernos democráticos. Esas son como algunas etapas que se nos fueron presentando. ¿Y qué impuso entonces la colonialidad? Impuso una jerarquía de raza. Unos por raza, con mayor autoridad, con mayor criterio, con mayor dominación hacia otros. Otros con una jerarquía laboral, es decir, el jefe, el que manda, el que grita, el que instruye, el que ordena. Y vean ustedes cómo esto, aún en la condición laboral, sigue permaneciendo. El jefe se caracteriza en muchos casos, como el gritón, como el que es el que tiene la última palabra, y aunque esté totalmente equivocado, no acepta otro tipo de condición. La jerarquía espiritual, es decir, una jerarquía basada en la religión que trajeron y que era la principal, considerada como única, o por lo menos la verdadera, en comparación con los pensamientos, los sentimientos y la visión del mundo de estas tierras. Y una jerarquía epistémica, es decir, el conocimiento, la producción de nuevos conocimientos que eran fundamentalmente basados en lo que ya se había estudiado, se tenía comprobado y que se consideraba como la última palabra en la producción de nueva ciencia y que venía de esas tierras. También la jerarquía de género, el hombre con un nivel de dominación total hacia la mujer y no hay otra opción. Y la jerarquía cultural basada en una cultura que era la dominación, una única cultura, la idea de uniformar culturalmente a todos. En ese marco, el conocimiento europeo se convirtió en una exportación, como una especie de mercancía, se empezó a distribuir, a trasladar a todos los lugares que se iban descubriendo, y ustedes recuerdan que habían colonias francesas, colonias inglesas, colonias españolas, etcétera, en diferentes regiones, porque había la idea de que era el modelo de desarrollo, el que había que llevar. Y de ahí viene la negativa
de aceptar cualquier otro tipo de saberes de nuestros pueblos ancestrales, porque estos saberes de aquí, de estas tierras que se consideran como inferiores, atrasadas, totalmente tradicionales y perdidas en el tiempo y en el espacio, no tenían algo que aportar al conocimiento. Todo era basado en la visión europea, eurocéntrica. Y ahí viene entonces una pregunta. Hice todo ese preámbulo un poco para ubicarnos en esta pregunta clave. En ese marco, entonces, ¿qué es la interculturalidad? Según la Real Academia de la Lengua, es todo lo que concierne a la relación entre culturas. Esa posibilidad de relacionarnos entre culturas no va más allá. Solo plantea, como un diccionario lo hace, esa relación entre culturas. Ahora vamos a ver algunos conceptos muy rápidos que nos ha dejado, por ejemplo, UNESCO. UNESCO plantea que la interculturalidad es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Ahí hay unos elementos muy importantes que son muy claves para entender el fenómeno y por lo menos partir de ello. Nos habla de una interacción equitativa y nos habla de expresiones culturales compartidas, así como la adquisición a través de un diálogo de esas posibilidades culturales. Un diálogo y una actitud de respeto mutuo. Ahí ya hay algunas palabras que son fundamentalmente importantes. Para la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que como lógicamente hemos hablado que las relaciones de trabajo tuvieron impacto en este tema, habla de que la interculturalidad es para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de estas. Ahí viene un concepto muy sesgado y la idea entonces que muchos de los pueblos hemos adquirido es que cuando hablamos de interculturalidad pensamos que es hablar solo de los idiomas originarios, las lenguas, como se les llama en algunos países. Y entonces creemos que hacer interculturalidad es enseñar lenguas y no necesariamente. Es una parte importante, pero no lo es todo. Por otra parte, es importante entender que la interculturalidad no va a tener una definición universal. Hay varias opiniones, hay varios conceptos, hay varias teorías. Y Panikkar, por ejemplo, citado por Peña, nos señala que hay 9 tesis sobre este tema. Y no voy a hablar de las 9 tesis, solo voy a hablar de 3 elementos importantes. ¿Y por qué solo 3? Porque con esos 3 nos deja claro el panorama. Cada cultura crea su universo. Cada cultura es la dueña de ese universo propio, de eso que aprende, de eso que promueve y de eso que produce como parte de sus relaciones sociales. La cultura no es universal, pero nos han querido imponer una cultura universal desde ese 1492, cuando se trató de considerar una modernización, una racionalización, una forma epistemológica de entender la sociedad, una sola forma de comportarnos como sociedad y como que si fuésemos una sola cultura universal. Las características propias de una cultura no pueden reducirse al folclore. Vean entonces esos 3 elementos claros que Panikkar nos plantea. Cada cultura crea su universo, la cultura no es universal y las características propias de una cultura no pueden reducirse al folclore. Enrique Dussel nos dice, un filósofo muy, muy profundo en sus análisis, y nos dice, la interculturalidad es una alternativa
al modelo y pensamiento eurocéntrico. Es decir, es una opción más allá de lo que nos han enseñado como lo universal, como lo que deberíamos de saber todos, como lo eurocéntrico. Entonces, Dussel nos plantea la interculturalidad como una alternativa a esa condición. ¿Y cuándo se empieza a usar la palabra interculturalidad? La palabra interculturalidad surge en más o menos los años 70, finales de los años 70, 1979, principalmente cuando en Alemania se empieza a hacer una reforma al sistema educativo y ahí se empieza a ver que pues hay estudiantes de otros países, hay estudiantes con otras culturas, con otros sentimientos, con otras formas de ver las relaciones, y se introduce entonces la palabra interculturalidad como parte de los derechos humanos que tienen esos estudiantes, respetando su identidad. Principalmente se cree que la primera vez que se usa la expresión fue en 1979. Y luego en América Latina se empieza a usar en los años 80, en esa década. Bolivia fue uno de los países propulsores de esta nueva forma de entender las relaciones a partir de la reivindicación política, social y cultural de los pueblos, tratando de darle identidad a los pueblos. Y aquí creo que es importante para entender el fenómeno, también muy, muy importante, es entender los tipos de interculturalidad. Ahí Walsh, Catherine Walsh nos presenta una clasificación muy importante. Entendemos la interculturalidad en tres grandes tipos. La interculturalidad relacional, y esa interculturalidad relacional se refiere a las interacciones entre culturas, tratando de que sea en condiciones de igualdad. Pero no entra, ese es un elemento de crítica a esa visión o a ese tipo de interculturalidad relacional, no incluye la forma en que se dan esas relaciones, esos contactos. Solo se da esa interacción entre culturas, tratando de que sea en condiciones de igualdad, pero no se da, no se profundiza en los aspectos relacionados a todavía esos elementos de colonialidad que traemos en nuestras relaciones. Se trata de que sea en condiciones de igualdad. Entonces, ahí es cuando se habla mucho de la inclusión. Incluir indígenas, incluir afros dentro del sistema. Con eso ya hay se entiende o se piensa que ya hay un alto grado de interculturalidad. La otra forma, la forma funcional, se refiere al reconocimiento de la diversidad y de las diferencias culturales. Se convierte esto, se reconoce que hay diversidad, que hay diferencias, se incluye dentro del sistema, pero se crea otro proceso de sujeción. Se va a producirse un proceso de sujeción de unos para con otros. Sigue ese modelo, pero es un proceso ya de transitar a lo que podríamos ir considerando ya como una interculturalidad plena. No ha sido fácil. No ha sido fácil hacer interculturalidad. Todos hablan de interculturalidad aquí, de interculturalidad allá, pero el grave problema y uno de los aspectos claves es la teorización, un poco lo que estamos haciendo aquí, pero llevar al cómo, llevar a la práctica, llevar al hacer es lo que se ha convertido en uno de los principales problemas para nuestra sociedad. La interculturalidad crítica parte de las asimetrías que todavía se mantienen como herencia colonial. Aquellas grandes diferencias en el desarrollo social, económico, político, educativo, en la salud, en la economía, aquella gran cantidad de limitaciones para que algunos puedan comer diario, para que algunos puedan tener lo mínimo para poderse desarrollar. Esas asimetrías que tenemos en la sociedad es uno de los elementos que son base para la interculturalidad crítica.
Y esa interculturalidad crítica surge de abajo, no viene impuesta, sino es lo que la población quiere, son los derechos que la población busca, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, y busca la descolonización del sistema en general. De manera que esa última concepción de la interculturalidad, que es una interculturalidad crítica, está en permanente construcción. No podemos decir que ya está definida, que así es, sino más bien trata de transformar estructuras, de transformar instituciones, de transformar las relaciones sociales, y se relaciona con la forma de pensar, de sentir, de actuar, de vivir que todos ambicionan tener en condiciones de dignidad. Por eso, muchos plantean de que la interculturalidad es un elemento, es un componente, es una visión revolucionaria, transformadora, y que muchos lo ubican hasta en la condición de las izquierdas. ¿Por qué? Porque consideran que es romper el sistema tradicional, el sistema que se nos vino a imponer y que pues obviamente no se comparte. Y eso pues tiene algún sentido para muchos. Y concretando, para el tema que nos ocupa hoy, ¿cómo se ha hecho la interculturalidad en algunas instituciones? Y vean ustedes, se han creado programas, o en los programas se definen cuotas, carreras, en algunas instituciones, etcétera, se dice, bueno, vamos a darle algunas cuotas a los grupos indígenas o a los grupos afros. Vamos a permitirles que alguna beca, que vengan a estudiar aquí en estas carreras tradicionales, que tengan la oportunidad, los mejores estudiantes de las comunidades lejanas, que vengan a estudiar acá en condiciones pues, de becarios, etcétera. Así se ha pensado que se hace la interculturalidad. O se ha creado programas exclusivos para los grupos indígenas y los grupos afros, carreras exclusivamente para ellos, sin mezclarlos con nosotros, por darles el derecho y la oportunidad. Pero también se han creado programas que fortalezcan la enseñanza de idiomas originarios, tratando de rescatarlos, tratando de promoverlos. Se han creado programas con y por las comunidades indígenas y afros, es decir, no se crean los programas desde el escritorio, sino se construyen socialmente, se generan desde los diferentes grupos las ideas, las metodologías, las formas, las técnicas y los ideales, los objetivos que se buscan. Entonces, no son creados desde el escritorio, sino se crean con ellos, es otra forma. Programas que fortalecen la enseñanza de los idiomas, mayas u otros, también. Centros de investigación específicos, y en algunos casos se han creado universidades exclusivas para estos grupos excluidos. México es un país que ha avanzado creando la Universidad Maya, la Universidad Indígena, la Universidad Intercultural de Chiapas, de muchos lugares, y han creado bastantes aportes. Así hay otras universidades en Bolivia, Uruguay tiene algunos aportes, Colombia tiene aspectos relacionados con la etnoeducación, etcétera. Pero eso, cada uno de estos elementos, y si ustedes se van a analizar los tipos de interculturalidad, probablemente van en camino, pero todavía hace mucha falta llegar a dimensiones reales de lo que esperaríamos. ¿Qué han creado estos programas? Y aquí el blanqueamiento, tratando un poco de simular el tema de la raza y del color de la piel. Y lo quiero dejar muy claro con una experiencia presentada por un estudiante que terminó exitosamente un programa de maestría. Al salir de ese programa de maestría, el estudiante indígena decía, entré, entre comillas, tratando de ser puntual en su planteamiento, decía, entré indio a la universidad y salí blanco. Es decir, se pierden en gran medida todos esos saberes, todas esas costumbres, tradiciones, porque el sistema, que es un sistema racional,
un sistema unificado, un sistema eurocentrista, no le da valor a todo eso, más bien la idea es que se limpie de todo eso y que se forme una persona civilizada, con lo que hablamos antes, entre comillas, tras ese concepto de que la población rural, la población indígena, no son civilizados. Vean cómo desde la colonia acarreamos todavía esos elementos y son aspectos que todavía afectan al sistema. Pero hay una fuga de cerebros. ¿Una fuga de cerebros en qué sentido? Sacamos del área rural, de la población indígena o la población afro a los mejores estudiantes. Los traemos, los formamos dentro de la racionalidad, dentro de los modelos unificados, dentro de los modelos considerados como modernos, los mejores. ¿Y qué pasa? Ya los cerebros, ya esos profesionales exitosos, ya no regresan a sus comunidades en la mayor parte de las veces, sino ellos no fueron formados para el desarrollo de esas comunidades, fueron formados para vivir en una sociedad distinta a la de ellos. ¿Por qué? Porque hay una gran clasificación entre unos y otros. Antes se decía, por ejemplo, yo recuerdo en mi pueblo, decía, los que viven en el centro son los ladinos, los mestizos, los que tienen el poder, y los que viven en las orillas son los pobres, los indígenas, los afros, las personas que viven en condiciones muy lamentables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llevamos a personas con un buen nivel, con una buena oportunidad para desarrollarse a las universidades o al sistema, y ya después les cuesta regresar. ¿Por qué? Porque los formamos para un sistema distinto, en unas condiciones distintas. ¿Qué ha provocado eso? Aumentar el racismo. Los jóvenes indígenas o afros que llegan a las universidades son motivos de bullying, de crítica por su hablado, por su forma de vestir, por sus hábitos, por sus costumbres, por sus tradiciones, y eso genera, a pesar que siguen y algunos aguantan, otros se van, genera ese racismo, ese sufrimiento en los estudiantes, problemas de adaptación, de continuidad y un problema de identidad, porque entonces muchas veces ya no quieren identificarse con sus pueblos de origen, sus apellidos, sus tradiciones y todo eso ya no son para ellos un elemento de orgullo, sino más bien les da pena. ¿Por qué? Porque los metimos a un sistema unificado culturalmente, racional dentro del modelo que nos enseñaron desde la colonia como el mejor. Pero, ¿será que es el mejor? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Y cómo se ha entendido entonces esa interculturalidad? Como la construcción de identidad nacional o comunitaria. Algunos piensan que interculturalidad entonces es construir una identidad nacional o comunitaria. Puede tener que ver, va en ese camino, pero no lo es todo. Preservar la cultura de los pueblos, como que solo meramente folclóricamente hay que rescatar, y en este mes de septiembre es una fecha, un tiempo propicio para todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos, con nuestra historia, etcétera, o para reivindicar el pasado y valorar lo originario. Para algunas fechas en particular se visten los niños con trajes de los pueblos indígenas, solo como folclore, como un atractivo, o en las dependencias del Estado se contratan personas para que usen los trajes típicos, como un mero reivindicar el folclore, pero eso no es necesariamente una verdadera interculturalidad. ¿Hasta dónde nos ha llevado esa exclusión en educación? Esa parte de una visión hegemónica de la cultura. ¿Hasta dónde nos ha llevado? Copiar modelos. Es muy típico decir, voy a Europa, veo cómo está Finlandia, veo cómo está Alemania, veo cómo está España o los países que son referentes, o ahora Corea, Japón, y veo, copio el modelo y lo quiero venir a implementar acá. No funciona. Son culturas, son sociedades totalmente distintas. O vengo y saco a mis mejores estudiantes de básico, de media, de bachillerato, los beco para que se vayan a Estados Unidos, se vayan a Alemania, a España, a Europa, cualquier otro de los países de esas regiones o Asia, y vienen esos estudiantes con un nivel de formación extraordinario, formados en un modelo distinto a tratar de resolver las situaciones de aquí, en donde ellos
pues ya no son tan parte de aquí, a pesar que nacieron, crecieron y se formaron inicialmente aquí, pero su modelo de formación fue otro para una sociedad distinta. Pero a eso hacemos. Le damos un nivel de valoración a lo extranjero extraordinariamente. A las personas extranjeras se les da un nivel de mayor reconocimiento. Si un latino, uno de nuestros países, va a Estados Unidos y medio habla el español, se ríen de él. Pero si hay un norteamericano por esas regiones tratando de hablar el español, pues más bien lo ayudan. Vean cómo esa condición de reconocimiento a lo extranjero con mayor valoración que a nosotros es un elemento que tiene mucho que ver con esa exclusión que ha habido. Se aumentan los niveles de formación para los profesores. En la forma que nos formemos más, que tengamos doctorados, maestrías, vamos a tener mejor nivel de desempeño. Puede ser, pero esos son como modelos que nos han ido implementando. Llevar a los estudiantes a obtener formación posgraduada, Europa, Estados Unidos, lo que he mencionado, se convierte también en un aspecto típico de esos modelos. Todas las políticas en educación hacen notar que se valora más lo extranjero que cualquier otro conocimiento. ¿Cuáles son las necesidades de hacer una reforma en el sistema educativo? Tratando de hacerlo intercultural. Descolonizar el sistema. Eso es fundamental. Debemos de generar currículum en los niveles distintos que vayan más en función de lo nuestro. Tratar de ir descolonizando porque todavía tenemos mucho de eso que se llama racional, de eso que se llama moderno, que se llama el desarrollo, porque nuestros currículos todavía son muy eurocentristas. Pareciera, vean en el tema de la historia, que la historia inicia con la ocupación, con la conquista, con la masacre, con lo que haya habido en esa época. Y todo lo anterior solo se cuenta como folclore, como algo que pasó. Y eso no es así. Debemos entender que la educación es la única forma de hacer cambios reales en la sociedad. Y es urgente entender las diferencias y relaciones de la sociedad con un todo. No somos aislados, somos parte de un todo. Y contextualizar los procesos desde las necesidades y realidades de los pueblos. En ese sentido, entonces, el reto es hacer una verdadera educación superior intercultural. Y aquí viene el caso práctico, solo como una referencia ya para ir finalizando. Enrique Cortés, en el año 2022, en su tesis doctoral sobre la interculturalidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala, hizo un diagnóstico muy importante para ubicar aquellos aportes que luego de los acuerdos de paz en Guatemala se lograron implementar como parte de los compromisos. Si no hubiera sido también por los compromisos establecidos en los acuerdos de paz, nuestro nivel de desarrollo en ese tema fuera peor todavía. No quiero decir que estamos bien, no somos un ejemplo, no somos un referente, solo quiero contar algunos de los elementos que se crearon y que todavía vamos muy atrasados. Pero, por ejemplo, en arquitectura, se crearon políticas con enfoque transversal de género y multiculturalidad. También hay una enorme confusión entre lo que es multiculturalidad e interculturalidad que en otro momento podríamos entrar a profundizar, pero hay algo ahí que se creó recientemente. En ciencias y jurídicas y sociales se creó una maestría en etnicidad, etnodesarrollo y desarrollo indígena. También se creó una maestría recientemente que se denomina maestría en Derecho Consuetudinario, por ejemplo. En ciencias médicas se hizo una inclusión de jóvenes graduados en el interior del país para darles oportunidades a estudiantes que son indígenas y que vienen del sector público, porque esa carrera se considera como muy exclusiva, para que pudiesen formarse como médicos y pudieran regresar a su región. Todo esto ya ustedes pueden desarrollar, bueno, pero hablamos de que mucho de eso se convierte en fuga de cerebros. Ustedes pueden ver que no es el mejor referente, solo estoy contando cómo es que se ha hecho, cómo se hizo. Se convierte en una política universitaria de inclusión social.
En humanidades se crea un profesorado en pedagogía y educación intercultural, se crea la licenciatura en pedagogía y educación intercultural y se crea un profesorado en educación primaria intercultural. También en la escuela de profesores de donde yo vengo, se establece una formación de los profesionales para cubrir necesidades en educación nacional en un contexto intercultural, creando profesorados de preprimaria y primaria intercultural bilingüe, profesorado de educación media en educación bilingüe intercultural con énfasis en cultura maya, profesorado en ciencias básicas para contextos multiculturales, licenciatura en educación bilingüe intercultural con énfasis en cultura maya, licenciatura en educación para contextos multiculturales con énfasis en enseñanza de los idiomas mayas, licenciatura en educación preprimaria y primaria intercultural con énfasis en educación bilingüe y maestría en educación bilingüe intercultural. Todavía estamos lejos. Eso es tan solo la inclusión. Eso es el darle oportunidad, porque ¿quiénes son los que estudian? Son personas de origen maya que van a estudiar esos programas. La aspiración será que todos los estudiantes universitarios, por ejemplo, pudieran tener cursos de interculturalidad, que todos puedan recibir formación intercultural desde una visión crítica para ir formando esa relación mucho mejor entre cada uno. Esa podría ser, solo estoy contando, como digo, algunas lecciones que nos han quedado. En la escuela de historia, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas impulsó el programa sobre la cuestión étnica en América Latina en los años 90. Ese programa ya finalizó. La licenciatura en Antropología incluye los cursos de textos indígenas, lingüística mayense, etnografía de Guatemala 1 y 2, clases sociales y grupos étnicos. La licenciatura en Arqueología incluye cursos de textos indígenas, epigrafía maya, arqueología maya 1 y 2 y arqueología de las tierras altas 1 y 2. Y en los procesos de formación se da cumplimiento con lo que establece la normativa de la USAC, que reconoce la realidad pluricultural multilingüe de la sociedad guatemalteca. Aquí hay un elemento muy importante para los centroamericanos. El Instituto de Estudios Mayenses más grande del mundo, o sea, donde están los expertos en cultura maya con mayor conocimiento, que han descifrado textos, etcétera, etcétera, mayas, está en una universidad rusa, en la Universidad de Humanidades de San Petersburgo, está el Instituto de Estudios Mayenses más grande. Vean qué contradictorio. Ellos son los más especializados en este tipo de temática. En la Escuela de Ciencias Lingüísticas es una institución líder en la enseñanza de idiomas y ahí se enseña quiché, quechí, cachiquel, achí. También se forma a nivel de lingüística maya, en licenciatura y técnico y traducción maya-español. Esos son algunos de los niveles de formación. En el Instituto Universitario de la Mujer hay una política de equidad y género con enfoque crítico de la multi e interculturalidad para marcar las pautas del abordaje de la educación superior, y también está el Instituto de Estudios interétnicos. Hace falta mucho por hacer. Repito, nuestra intención es dar ese paso a la interculturalidad crítica, en donde todos podamos tener una posibilidad de generar conocimientos a través de la riqueza propia de la cultura, de la tradición, de lo nuestro que ha quedado relegado por el tiempo. Hay ya la posibilidad de que la población indígena, cuando va a los sistemas de justicia, puedan tener intérpretes. Antes no, antes podían ser inocentes, pero no podían defenderse. Ahora hay intérpretes en sus idiomas natales, tienen derecho a uno de ellos. Ya los idiomas fueron declarados como idiomas oficiales, todos los idiomas mayas. Ya hasta tercero de primaria se enseña en el idioma maya de la región, y todos los guatemaltecos, en cualquiera de las condiciones sociales, o sea, ricos, medianos o pobres, pueden o deben de tener formación en un idioma maya hasta el tercero primaria. No es una situación
de enorme profundidad, porque no hay personas que conozcan mucho de los idiomas mayas en términos de gramática para la escritura, sí para el hablar, pero es algo que ya está en el currículum para todos. Así que, estimados estudiantes, estimados profesores e invitados especiales, agradezco el tiempo que me han escuchado y espero que este sea el inicio de una posible actividad de formación permanente en un tema tan trascendental para nuestra América Latina y particularmente para estos países con una riqueza ancestral enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hugo López, por esa magistral ponencia con la que realmente no me queda duda que nos ha ilustrado científicamente desde sus investigaciones, desde su experiencia y su responsabilidad social y, por qué no decirlo, ¿verdad? Desde su conocimiento y empoderamiento, ¿verdad? Como exministro de Educación de su país y muy asertivo en su gestión, por cierto, en materia de educación, ¿verdad? Un país tan cercano en el que todo lo que sucede en Guatemala rápido en el mundo se sabe y principalmente acá en nuestro país, El Salvador, ¿verdad? Que es tan pequeñito y sin embargo todo lo que acá en El Salvador se ha observado del trabajo que usted realizó es solo situaciones muy diversas, pero también muy significativas en materia de educación. De hecho, en el periodo que usted era ministro de Educación, también, ¿verdad? Desarrollamos algunas actividades entre USAC, STEM y la Universidad Tecnológica. Esa solidaridad que usted ha tenido y su universidad y las instituciones del Estado a las que usted ha representado muy dignamente, realmente nos dejan mucha enseñanza. Y en esta mañana yo creo que a estos alrededor de 35, 36 jóvenes y compañeros docentes que han estado acá en la conferencia, no me queda duda, ¿verdad?, que se nos ha aclarado, a mí particularmente se nos ha aclarado mucho acerca de muchos mitos que tenemos en relación con el tema de interculturalidad, ¿verdad? Y muchas también situaciones y pensamientos y que nos llevan a actitudes y a acciones a veces erróneas de manera inconsciente, ¿verdad? Por el concepto, por toda esa conceptualización que usted este día epistemológicamente y científicamente nos ha hecho pues reflexionar respecto a que el tema de interculturalidad ciertamente va más allá de enseñar un idioma, de recuperar un idioma, de revitalizar un idioma, es toda su cultura, su cosmovisión, ese acercamiento dialógico, esa manera de ir haciendo nuevas configuraciones, ¿verdad?, epistemológicas, desde epistemología ya validadas por la ciencia, ¿verdad?, y por la educación y la cultura. Así que, doctor, a mí particularmente no me queda más que agradecerle como siempre, ¿verdad?, pedirle disculpas por esos inconvenientes que se dieron al inicio, pero ha quedado grabada esta conferencia, doctor. Y a diferencia de otras ocasiones en las que no le he enviado el video, espero obtener el video completito de esta conferencia para hacérselo llegar, ¿verdad? Y no sé si antes alguna compañera, por lo menos por el tiempo, ¿verdad?, unos 2 minutos, que quisiera alguna compañera docente o algún estudiante que estoy segura, ¿verdad?, que hay inquietudes. Si el doctor quisiera y tuviera chancecito, pues, espacio de echarnos por lo menos una participación o dos. Acá tenemos a compañeros docentes de diferentes áreas del conocimiento, así que el micrófono es para ustedes, compañeros, y algún estudiante. Gracias. Gracias, licenciado José Ángel. Adelante. Gracias, doctora Morena Guadalupe Magaña, y a nuestro invitado especial. Fue un verdadero privilegio para mí el haber participado con esta magnífica ponencia y agradecerle
por culturizarnos, formarnos y educarnos en esta conceptualización, ¿verdad? Que muchas veces nosotros desconocemos y de igual forma también ilustra a nuestros estudiantes para poder tener un concepto más cercano a la realidad, ¿verdad? Y poder transferir esos conocimientos a nuestros estudiantes que tanto lo necesitan. Bendiciones y gracias por estar aquí participando con nosotros y gracias por habernos invitado. Buenos días. Gracias a usted. Gracias, licenciado Tejada. Compañero Tejada es periodista y es también compañero acá en el Departamento de Castellano. Gracias, licenciado Tejada. Licenciada Clelia, muchas gracias por su participación. Adelante. Buenos días, doctora Morena, doctor Oscar López. Muy agradecidos, ¿verdad?, por que el doctor nos ha llenado de estos saberes ancestrales y de la riqueza intercultural, ¿no? Nuestros estudiantes, sin duda, y por supuesto nuestro equipo docente, le agradecemos al doctor López infinitamente su solidaridad al compartir con nosotros tan importante información. Bendiciones y agradecer a la doctora Morena por ayudarnos a la organización de este importante evento para beneficio de todos. Bendiciones. Gracias, licenciada Clelia. Gracias. Gracias. Bueno, doctor, como limité un poco el tiempo en relación con la participación de los jóvenes, ¿verdad? Pero acá se han quedado, acá están los jóvenes. Sé que ya no están totalmente acéfalos, ¿verdad? De un tema tan importante como es este que nos involucra a todos como sociedad. No nos queda más pues que agradecer a la universidad también, ¿verdad? A las autoridades de nuestra universidad por esa oportunidad que nos dan como Cátedra Indígena Náhuatl de poder desarrollar este tipo de temas y de poder hacer partícipes también a nuestros docentes y a nuestros estudiantes y de poder también trascender, ¿verdad? Desarrollar de manera creativa la interculturalidad de forma internacional también, ¿verdad? Conocer de esas experiencias que usted pues como muy bien nos las ha punteado este día, ¿verdad? Puntualmente nos ha dicho, hemos desarrollado esto y esto, pero sé que hay más desafíos, ¿verdad? Y en esos desafíos pues también queremos formar parte nosotros, ¿verdad? Como universidad, como cátedra, como escuela de idiomas, ¿verdad? Así es que no cabe duda que vamos a seguir en acercamiento y a lo mejor podamos refrescar, doctor, esas cartas de entendimiento que hay entre usted, USAC, FEM, ¿verdad? Para centrarnos ahora un poco más en estas temáticas que seguirán siendo de mucho interés para nuestra comunidad universitaria, académica y estudiantil. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Que estén bien y estoy a sus respetables órdenes para seguir trabajando con ustedes. Muy amables. Gracias, doctor. Bendiciones y abrazos cálidos hasta Guatemala. Muchas gracias. Gracias. Gracias, jóvenes, por acompañarnos. Muy amables.